Hoy nos vamos de viaje en el tiempo para hablar de uno de los primeros códigos legales de la historia, una idea que de verdad lo cambió todo. Hablamos, como no, del Código de Hammurabi, ese rey de Babilonia que tuvo la ocurrencia de grabar sus leyes literalmente en piedra. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Se imaginan un mundo así, donde lo que hoy es legal, mañana te puede costar la vida? Un día te llevas un trozo de pan y no pasa nada, y al día siguiente, por lo mismo, ¡zas!, pena de muerte. Pues bueno, ese caos era el día a día, la realidad que Hammurabi se propuso cambiar de raíz. Así que vamos a meternos de lleno en ese mundo. Para entender la solución, primero hay que entender bien el problema que Hammurabi tenía entre manos. Vale, ¿dónde estamos? Pues nos vamos a la antigua Babilonia, lo que hoy sería más o menos Irak. Y hablamos de hace mucho, ¿eh? Hammurabi estuvo en el trono más de 40 años, y en todo ese tiempo no solo se dedicó a expandir su imperio, sino que hizo algo mucho más duradero, cambiar las reglas del juego de cómo se gobernaba. Es que en aquel entonces la justicia no era un sistema, no. Era básicamente el capricho del rey, lo que le apetecía en ese momento, así de simple. ¿Que hoy se levantaba de buen humor? Pues igual te perdonaba la vida. ¿Que mañana estaba de malas? Pues lo mismo, que ayer no tenía importancia, hoy era un crimen castigado con la muerte. O sea, una incertidumbre total, no había a qué agarrarse. Y es justo en medio de este caos donde surge la gran idea de Hammurabi. Una idea, la verdad, revolucionaria para su tiempo. Crear un código de leyes para todos. El cambio es brutal, como se puede ver. Pasamos de un sistema donde la ley es lo que diga el rey cada mañana, algo totalmente impredecible e injusto, a un sistema donde las leyes están a la vista de todos, son públicas y, lo que es más importante, son permanentes. La cosa cambia, ¿eh? Y aquí está la clave de todo. Por primera vez se pone por escrito un conjunto de normas, de leyes, que dicen clarísimamente qué se puede y qué no se puede hacer. Y ojo, también qué te va a pasar si no cumples. Esto que hoy nos parece de cajón, en aquel momento fue, una auténtica locura, una novedad total. Y fijaos en el detalle, que es genial. No eran leyes guardadas bajo llave en un palacio. ¿Qué va? Se tomaron la molestia de tallarlas en una estela de piedra enorme y la plantaron en mitad de la plaza, para que todo el mundo las viera. El mensaje no podía ser más claro. Estas son las reglas del juego, para todos. Y no las vamos a cambiar mañana. Claro, la idea de tener leyes escritas suena genial, pero ¿qué decían esas leyes? Bueno, aquí es donde la cosa se pone, digamos que un poco más oscura. Vamos a ver qué pasaba en la práctica. ¿Y qué decían exactamente estas leyes? ¿Eran tan distintas a las de ahora? La respuesta corta es que sí. ¿Y la larga? Bueno, la larga es bastante sorprendente, la verdad. A ver, mirad esto. Que una mujer entre en una taberna, que alguien ayude a un esclavo a escapar, o que una esposa deje a su marido sin un buen motivo. Hoy nos parecerían cosas, sin importancia o asuntos civiles. Pues en la Babilonia de Hammurabi, cualquiera de estas tres cosas significaba la muerte, directamente, sin más. Esto nos da una buena pista de lo duro que era el código. Y claro, para entender esto hay que cambiar el chip. No podemos pensar con nuestra lógica del siglo XXI. El código estaba empapado de la superstición y la religión de la época. Para ellos, la justicia no era cosa de hombres, era cosa de dioses. Los dos mundos, el legal y el divino, eran uno solo. Y para que se vea claro, aquí tenemos el ejemplo perfecto, el llamado juicio por el río. Imaginaos la escena, te acusan de algo. ¿El juicio? Te tiran a un río. Si te ahogas, eras culpable. Los dioses lo han decidido. Si, por lo que sea, consigues salir a flote y sobrevivir, entonces eres inocente. Pero ojo, que la cosa no acaba ahí. Si sobrevivías, la persona que te había acusado era condenada a muerte. Una forma bastante drástica de evitar las denuncias falsas, desde luego. Vale, entonces, si las leyes eran tan bestias, ¿por qué seguimos hablando de este código casi 4000 años después? Pues porque, a pesar de todo, su legado es importantísimo. Vamos a ver por qué fue tan clave para el futuro. Es que el propio Hammurabi lo dejó escrito en la piedra. Decía algo así como que estas leyes no eran solo para él, eran para todas las generaciones venideras. O sea, que su intención era crear algo que perdurara, unas reglas que incluso los reyes que vinieran después de él tuvieran que obedecer. Y aquí está el verdadero bombazo. La idea más potente de todas. La ley está por encima del rey, del gobernante. Por primera vez se dice, oye, que tú mandas mucho, pero estas reglas no las puedes cambiar cuando te dé la gana. Ese es el gran salto adelante, el concepto que lo cambia todo. Y es una idea que, pensándolo bien, ha llegado hasta hoy. El famoso imperio de la ley. La noción de que da igual quién seas, un ciudadano de a pie o la persona más poderosa del país, todos estamos bajo las mismas reglas. Sigue siendo la base de cualquier sociedad que consideremos justa, ¿verdad?
Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para darle una vuelta. Claro, hoy miramos el código de Hammurabi y nos parece algo primitivo, casi salvaje. Pero no hay que olvidar que para su época fue un avance brutal. Así que, ¿quién nos dice que dentro de unos cuantos siglos o milenios no mirarán nuestras leyes y pensarán, pero qué primitivos eran? Es una idea interesante, ¿no creen?